Le queremos agradecer a la no, ahora sí, hoy más que nunca, hay que ser solidario con ella, con Laurian Jiménez Fibié, doctor en Ciencias Médicas y jefe del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Bueno, te saludo con mucho gusto. Laurí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar en tu programa. Oye, Laurí, ¿sigue toda la rebatinga y todos los gritos y sombrerazos que te llegan o han empezado a temperarse o todo sigue igual? ¿Cómo van las cosas? No, pues tiene sus altibajos. Ahorita estamos en un periodo duro. Creo que le están pagando horas extras a los bots que tienen programados para golpearme en redes sociales. Hoy ha sido un día un poco rudo, pero no interesa. La realidad es que en esta historia yo no importo. Lo que importa es lo que está sucediendo con la pandemia. Entonces, pues ya, así están ellos. Yo voy a seguir tratando de hacer algo para ayudar a la gente, para concientizar a las personas de lo que está ocurriendo y para seguir alzando la voz a ver si algo puede cambiar para mejorar la situación tan lamentable que se vive en nuestro país. ¿Qué piensas de lo que acaba de decir el subsecretario Hugo López-Gatell al respecto de lo que significan los números redondos, que son muy rentables para los medios, que nomás se ve el lado triste de la pandemia, que no se ve el otro lado, que igual hicieron cuando fueron 30,000, 50,000, 100,000, y que incluso en una de esas al final, en el balance, los números van a acabar muy cerca de lo que están siendo los números oficiales? Creo que es una desfachatez de parte del doctor Hugo López-Gatell decir algo tan absurdo. Es decir, él cree que los medios se benefician de hablar de números, de cifras, de muertos. ¿Cómo no se va a hablar de cifras de muertos si gracias a lo que él hace y deja de hacer en nuestro país se suman miles de muertes al día? Si hoy estamos rebasando 200,000 y en cifras reales, considerando el exceso de mortalidad, hoy se calcula que en México han muerto más de 514,000 personas. Y el señor quiere paz, quiere que dejemos de hablar de los muertos que se han sumado por culpa de la estrategia que él ha sentado. Creo que se necesita tener muy poca vergüenza y muy poco valor como ser humano para darle la vuelta, una maroma en ese estilo a lo que está ocurriendo. Porque si el señor tuviera un poco de valor, en lugar de hacer algo tan patético como lo que hoy dijo, estaría pidiendo disculpas. Nos equivocamos, vamos a rectificar, me equivoqué, me disculpo. Esas son las palabras que necesitan salir de su boca. Y en lugar de eso, él cree que alguien está ganando algo por hablar de los muertos que a consecuencia de lo que él ha hecho se han sumado. Creo que se necesita ser realmente muy descarado para eso. Eso es lo que opino. Laurí, ¿qué se ha hablado mucho de la cifra de personas fallecidas? Oye, por cierto, lo que pasó hoy en Brasil es verdaderamente brutal en términos del incremento. Es una cosa verdaderamente, sinceramente, dolorosamente brutal, diría yo. Pero déjame plantearte más bien los números estos que tienen que ver con hoy más de 200,006 personas, algo así, un número que ya alcanza otra vez un número emblemático, que es como, espero que sacuda y llame la atención. ¿Estaremos en ese número o como piensa el señor también Hugo López-Gatell, podríamos estar más o menos redondeando por arriba, por arriba sobre todo, pero más o menos una cantidad como la que tenemos hoy de casos y de personas fallecidas, Laurí? ¿Cómo? ¿Podríamos estar redondeando como que los números que reportas son reales? Exacto, estoy pensando que podrían ser un poquito más, pero no menos, nunca dijo menos, pero que podrían ser un poquito más, etcétera. Eso me refiero. ¿Estaríamos
¿Qué te diría? En el radar de una cantidad más menos como la que tenemos, a eso me refería. Sí, no, bueno, en México, por ejemplo, la gente ha dejado de poner atención al número que se reporta de casos, porque cuando en nuestro país, nuestro subsecretario, entre otras desfachateces, ¿verdad?, dice que México suma 2.200.000 contagios. No, a ver, se estima que esa cifra puede estar subestimada hasta por un factor de 30. Es decir, la encuesta serológica que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública en nuestro país estaba hablando de que en el mes de noviembre, el 25% de la población mexicana se había infectado de COVID-19. El 25% de 126 millones de personas es alrededor de 30 millones. Entonces, eso fue en noviembre. Ahorita las mejores estimaciones son que hay alrededor de entre 35 y 40 millones de mexicanos han sido infectados por COVID-19. Cuando el doctor López-Gatell reporta una cifra de 2 millones, es que nadie ya le hace caso a esa cifra porque sabemos que está tan subestimada que no tiene más sentido esa cifra, ¿ok? Entonces, que diga que vamos a hacer un pequeño redondeo y ya quedó, no. Tal vez un redondeo como aquel que él dijo, ¿verdad? El día que estaba estimando cuánta gente se iba a morir de COVID-19, dijo 28,000 personas tal vez, o ya redondeando que se redondea a 30,000. El señor puede redondear 2,000 vidas perdidas como si estuviera dejando monedas en el Oxxo, ¿verdad? Es muy lamentable. Este redondeo sí no le cuadra porque no es poquito, ¿no? Son millones, decenas de millones, o sea, 30 millones, se le fue por 35 millones de casos, o sea, no. Y a ver, las muertes. El exceso de mortalidad, mientras que el gobierno de México hace cada vez un esfuerzo más grande por hacer oscuro, turbias las cifras del exceso de mortalidad, esto es un escándalo, que en cualquier otro lado esto debería ser un escándalo de proporciones realmente grandes. Aquí en la Ciudad de México hubo dos personas que fueron Mario Romero Zavala y Lorian Despiegel, que hicieron un trabajo realmente ejemplar de estar documentando de forma independiente el exceso de mortalidad en la Ciudad de México basándose en las actas de defunción. Ellos documentaron durante mucho tiempo a lo largo de la pandemia, hacían actualizaciones, se les trató de meter el pie, se recuperaron, otra vez quisieron atropellar su esfuerzo y finalmente lo lograron. Entonces ahora desde el 31 de diciembre no hay reportes de exceso de mortalidad, entonces ya no sabemos, vamos a ciegas. Nuestro gobierno cada vez hace menos transparente el asunto de la pandemia y pues es evidente por qué, ¿verdad? Porque va el asunto tan mal que pues es muy complicado para ellos ahorita dar cifras, sobre todo antes de las elecciones, ¿no? Pero tarde o temprano se va a saber lo que aquí ha ocurrido, la catástrofe que aquí ha ocurrido. A ver, no tenemos buenas estimaciones de cuántos casos porque no hacemos pruebas, volamos a ciegas. No tenemos tamizajes de secuenciación del virus, así que no sabemos cuáles son las variantes, dónde están, las variantes del virus me refiero, dónde están, qué tan prevalentes son, vamos a ciegas. Ahora no hay cifras de exceso de mortalidad, vamos a ciegas. No hay bases de datos abiertos sobre vacunación, vamos a ciegas. O sea, sí nos tienen. Entonces, pero a ver, sí se llegaron a reportar las cifras de exceso de mortalidad y estas no son cifras sacadas de la manga o que alguien se las inventó, son reportadas por la Secretaría de Salud, son datos oficiales de la Secretaría de Salud. Y con base al último reporte de exceso de mortalidad podemos pensar que las muertes que se reportan oficialmente deben ser multiplicadas por un factor de 2.57 para considerar el exceso de mortalidad que se tiene. De ahí que hoy se puede estimar que 514,542 personas han muerto durante la pandemia, por la pandemia en nuestro país, y no las 200,211 que hoy se reportan. Entonces, cuando dice que más o menos va a quedar cerca de las cifras, yo pienso que realmente pues ya caímos en un punto en donde ya no interesa ser el bufón, ¿verdad?, de la Corte. No sé de qué está hablando, porque son cifras que la propia Secretaría de Salud produce. Entonces, ¿cómo puede mentir sobre algo que la propia Secretaría de Salud tiene esa evidencia?
Entonces, no, las cifras oficiales no están ni remotamente cerca de la realidad. ¿Qué te dice, para cerrar, Laurí, el hecho de que cuando hablamos de las personas fallecidas, hablamos de hablamos de que tenían algún tipo de afección, algún tipo de problema de salud? Estamos hablando de diabetes, estamos hablando de personas con obesidad, estamos hablando de problemas del corazón, ¿no? Hipertensión, etcétera, o que fumaban mucho o alguna cosa así. Esto, ¿cómo lo podríamos colocar en cuanto a la estrategia del gobierno para atacar la pandemia? Sí, a ver, es que esto se tiene que poner en su justa situación. Las personas que cargan con ciertas enfermedades preexistentes tienden a tener mayor riesgo de complicarse y de fallecer si es que se infectan de COVID-19, ¿no? Si es que adquieren la enfermedad. Ahora, no todas las personas que tienen estas afecciones, o sea, COVID-19 no es una sentencia de muerte para ellos, sino que no todas las personas que tienen estas enfermedades y tienen COVID-19 terminan poniéndose graves, ni muriéndose, ni nada. Es solo un riesgo adicional. Tienen un riesgo elevado de complicarse si se infectan. Pues sí, ¿y eso qué? Es decir, no, por mucho no son las poblaciones, es decir, pues sí, tienen más riesgo de complicarse. ¿Y luego qué? O sea, hay mucha gente sana que también se está muriendo, jóvenes que se están muriendo, niños que se están muriendo. Alguien échese un clavado a la base de datos y vea cuántos niños menores de 2 años se han muerto durante la pandemia para que vean qué escandalosa es esa cifra. Es una población de muy alto riesgo, los bebés, los neonatos. Durante el primer año, año y medio de vida, COVID-19 es muy agresivo también. Entonces, aquí el mensaje es lo siguiente. Sí es verdad y tal vez somos una población que tiene una prevalencia más alta que otras de por lo menos diabetes, hipertensión y obesidad. Pero por mucho no somos el país que tiene las cifras más altas. Y países con cifras más altas de obesidad no tienen los índices de letalidad de COVID-19 que México tiene. Entonces, la asociación entre comorbilidades o enfermedades preexistentes y la muerte por COVID-19 no es una asociación de causalidad, ni tampoco es directamente proporcional. Es decir, en este país, y además, pues digo, el mensaje final es esto. Vietnam controló muy bien la pandemia desde un inicio porque supo que son un país con pocos recursos, con un sistema hospitalario muy precario, con una economía deteriorada, y supieron, si esto se nos sale de control, nosotros sí nos vamos a morir muchos, ¿no? Entonces lo que hicieron fue centrarse en detener la propagación de la infección a toda costa, porque supieron que ellos sí eran un país que no iban a poderlo controlar si se salía de control. Entonces, la situación es esta, ¿no? Sabemos que aquí hay muchos diabéticos, hipertensos y obesos desde hace décadas, ¿no? Y si sabíamos esto y sabemos que estas personas, quienes padecen estas enfermedades, están en mayor riesgo de complicarse, pues con más razón hubieran hecho una estrategia coherente para evitar que esa población susceptible se infectara. Entonces, la preocupación por estas personas susceptibles causa un poco de asombro cuando la forma de salvarlos a ellos hubiera sido, sigue siendo, que el gobierno establezca una estrategia que prevenga que ellos se contagien, que todos nos contagiemos. Y curiosamente esto es lo que el gobierno se ha negado siempre a hacer. Así que no es culpa de las comorbilidades, no es por causa de las comorbilidades, es a causa de que la estrategia del gobierno mexicano para controlar la pandemia nunca ha aspirado a detener la propagación del contagio en nuestras comunidades. Esa es la razón por la que hoy estamos sumando en cifras oficiales más de 200,000 muertos. Laurí, te mando un gran saludo. Que tengas buena noche. Realmente lo deseo, ¿eh? Que tengas buena noche. Muchas gracias. Yo también lo deseo, Javier, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.